Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, la idea de este panel que tengo la suerte de compartir con el doctor Mauricio Dencero, agente fiscal del Departamento Judicial de Bahía Blanca y ex ayudante fiscal en ese departamento judicial, y con la doctora Gabriela López, ayudante fiscal del Departamento Judicial de San Martín, va a tener como objetivo, de alguna manera, abordar algunas cuestiones que en algunos casos tienen que ver con lo estructural, como puede ser, como es todo lo que tiene relación en cuanto al modo en que se posicionan funcionalmente las ayudantías fiscales en relación a los fiscales a los cuales reportan. También hay cuestiones de orden funcional que tienen que ver más que nada con cómo es toda aquella actuación de urgencia del ayudante fiscal en relación a cuestiones que son propias actividades del fiscal. Básicamente ahí podríamos ver de manera bastante particular cómo se articula el trabajo de las ayudantías fiscales con los fiscales en los casos de allanamiento de urgencia, por ejemplo. Y luego podríamos analizar algunas cuestiones de carácter, podríamos llamar estratégico, que tienen que ver con cuál es el involucramiento que deben tener las ayudantías fiscales en los diseños de políticas criminales, que son más bien locales en muchos casos, ¿no? En particular, con la particularidad de los lugares en los cuales se encuentran asentadas las ayudantías, y también todo lo estratégico en relación ya al trabajo del caso en sí mismo, en cuanto a cómo debe posicionarse la actividad de la ayudantía fiscal en miras a un caso que tenga en sus manos en determinado momento, pero en miras hacia la instancia definitiva de un juicio futuro. Un poco estos son los tres ejes sobre los cuales vamos a intentar hablar en este panel, que no es muy largo, pero que creo que va a alcanzar para que podamos decir algunas cosas. Así que, si les parece, Gabriela, te pido que te presentes y que un poco empecemos a hablar respecto de cuál es tu opinión a partir de la experiencia respecto de el lugar en el cual vos estás y cómo es, o qué beneficios o qué circunstancias vos creas que hay que cambiar para que la situación funcional y estructural sea más óptima para tu trabajo. Hola a todos y a todas, buenos días. Bueno, yo me desempeño, como bien dijo Daniel, en la ayudantía fiscal de los delitos que se cometen en las cárceles de San Martín, con asiento en José León Suárez. Nosotros tenemos un trabajo coordinado con un fiscal, dos fiscales que forman parte de la UFI 1, somos un anexo de la Fiscalía 1, pero independientemente hacemos toda nuestra labor con el tema carcelario. El tema nuestro pasa más bien por entender en todos los delitos que se cometen dentro de la unidad, ya sea por parte de los detenidos entre sí, del servicio penitenciario con detenidos o de personal penitenciario entre sí también. Nuestra labor, bueno, es instruir la causa con total independencia en algún aspecto, porque si bien trabajamos con fiscales, tenemos prácticamente bastante autonomía, eso agiliza mucho las cosas porque al trabajar siempre con los mismos fiscales ya tenemos un criterio en común, más allá que hay situaciones particulares donde debemos pedir la colaboración o el asesoramiento del fiscal, que es el que en definitiva va a impulsar la acción. Pero en principio ese es nuestro trabajo, constituirlos en el lugar del hecho, en forma casi inmediata. Eso es un logro de tener la posibilidad de que personas, somos 4 personas las que trabajamos en la ayudantía, trabajemos coordinadamente en ese aspecto, sobre todo por el tema de la inmediatez de llegar al lugar lo más rápido posible, y de esa manera lo que es a nivel investigativo es muy importante. Yo creo que antes eso no se hubiese logrado porque las causas llegan a distintas fiscalías, en cambio acá al estar todo concentrado, eso es un acierto de esta política de haber creado una ayudantía para el sistema carcelario. No es un ámbito fácil de trabajar, todos lo sabemos, pero se van articulando distintos modos para llegar a una investigación, depende de los distintos delitos. Nosotros entendemos en todos los delitos que se cometen dentro de la cárcel.
No son solamente homicidios, ni lesiones, ni violaciones. Hay delitos de defraudación, hay delitos de distintas estafas que se generan por medio, bueno, de los medios de tecnológicos. Eso entiende todo la Fiscalía, la ayudantía fiscal. Hemos tenido circunstancias donde hay delitos especiales y hemos solicitado a la Fiscalía General que por la especialidad, quizás complejo, fueran derivados a alguna de las fiscalías especializadas que hay en San Martín, porque a veces también hay temas puntuales que desbordan, pero en principio la prueba la reúne la ayudantía fiscal. Más que todo es porque, bueno, nuestro fiscal, los fiscales asignados a la ayudantía es una fiscalía de delitos ordinarios y a veces las especialidades, al fin de llegar a un juicio, quizás necesitan precisamente de ese conocimiento. Entonces, pero el resto, todo queda en la ayudantía fiscal, donde también está la fiscal de juicio, con la que también tenemos una comunicación muy fluida, y también tenemos una comunicación muy fluida con los chicos los chicos, les digo yo, los jefes de despacho de la Procuración que trabajan en las unidades. Es muy importante el trabajo de ellos, que están todo el día ahí, que a veces son nuestra fuente de comunicación, porque nosotros tratamos de no obtener información por medio de las autoridades, porque nunca sabemos en qué situación se encuentran. Entonces ellos también son los ojos a veces de la ayudantía dentro de del penal. Y otra cosa muy importante que no quiero, porque tenemos poco tiempo, que no quiero dejar de decir que es muy importante el tema de la ayudantía también, más allá de la concentración, de la inmediatez, es el tema de que a veces hay víctimas ahí adentro o personas que fallecen por muertes naturales, y siempre la familia de esa víctima necesita tener conocimiento de en qué quedó esa causa, en qué se resolvió, cómo falleció. Entonces, al centrarse todo en un solo lugar, permite que tengamos una comunicación directa con esas familias que, no es menor, porque en ámbitos así tan grandes o con toda la desconfianza que se tiene con el servicio penitenciario, que todas las muertes se sospecha generalmente de que fue un homicidio, que fue un abandono de persona. Entonces, esto ayuda a tener una comunicación permanente con las familias y estar al tanto de todas las investigaciones. Nosotros recibimos a todas las personas que vienen a preguntar sobre un familiar que está detenido en el complejo, más allá de que esté involucrado en un problema o no. Y eso es muy importante. Nuestro teléfono está abierto, incluso para detenidos que han sido trasladados, mandan a sus familias a que averigüen por medio de nosotros, o sea, genera una confianza con el servicio que en realidad estamos brindando, que es nuestro trabajo. Entonces, facilita Eh, una comunicación. Sí. Disculpa, era bueno, digamos, acá hay una cosa muy importante, ¿no? Tu caso es un caso donde la ayudantía está, como vos dijiste bien, dentro de una fiscalía, de manera, digamos, Sí. prácticamente esto es así, y por lo tanto vos tenés un contacto con el fiscal inmediato hasta el punto de vista físico, digamos, lo tenés, digamos, cerca hasta físicamente, y también es verdad que la actividad que vos desplegás en el lugar donde ocurren estos hechos, que es a unos kilómetros de la sede central del Departamento Judicial de San Martín, también lo coloca al fiscal cerca o relativamente cerca del lugar donde se cometían los hechos que le toca intervenir la ayudantía. Ahora, el caso tuyo, Mauricio, fue diferente cuando eras ayudante fiscal y también es diferente ahora que sos fiscal y que tenés ayudantes trabajando, ¿no? Tenés una situación diferente. ¿Por qué no contás cuál ha sido tu experiencia y cuáles han sido también, en el mismo sentido, tus preocupaciones desde el punto de vista del posicionamiento estructural respecto de la autoridad con la que te tenías que referenciar cuando eras ayudante fiscal y lo que ocurre hoy con vos o fiscal respecto de tus ayudantes? Mauricio.
Hola Mauricio, ¿nos escuchás? Está silenciado. No se te ve la imagen, está silenciado. Ah, pensé que era de la organización. ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. ¿Cómo les va? Disculpas. Bueno, como ya se dijo, yo atravesé la función de ayudante fiscal allá por el año 2005. Fui de la primera tanda, cuando no se sabía cómo iba a ser el desarrollo, el despliegue de las funciones. En lo cotidiano, tengo además en mi fiscalía, que es temática en materia de estupefacientes, un ayudante fiscal. ¿Me están escuchando? Sí, Sí. 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 Tengo además un ayudante fiscal, es decir, trabajo coordinadamente con los ayudantes fiscales descentralizados, que en el caso de Blanca son unos cuantos, 13 particularmente, y a la vez estoy trabajando con un ayudante fiscal, porque mi fiscalía ya estaba organizada al principio con un ayudante fiscal, no tenía agente fiscal. Ahora quedamos de alguna manera organizados de esa manera. Y si yo tuviera que marcar una diferencia en orden a lo que vos decías, Daniel, decidida, una diferencia bien marcada entre el ayudante fiscal temático y el descentralizado, por la experiencia que a mí me tocó atravesar. Bueno, el ayudante fiscal descentralizado básicamente está solo, en términos de, bueno, no tenés un fiscal a quien acudir en lo inmediato para solucionar todos los problemas y todas las vicisitudes diarias, a veces no cuenta con las facultades para poder resolverlas. Sin embargo, de alguna manera tiene que mostrar capacidad de resolución y respuesta frente a la localidad donde digamos, se ocupa de cumplir su función. Y yo presumo que ese sentimiento, de alguna manera, de soledad o de desconcierto o incógnita que resolverá el fiscal del cual dependo, acompaña a muchos de los que aquí están conectados. Y yo cuento una pequeña anécdota. El primer día de funciones del año 2005, creo que fue el 4 de diciembre de 2005, me acuerdo como si fuera hoy, asumí y se produjo el robo con armas automáticas a una joyería en pleno centro y a plena luz del día más importante de la historia de Coronel Pringles. Eso es como que me despertó de golpe y tuve que trabajar con varios fiscales. El principal problema era justamente trabajar con un fiscal de turno distinto cada semana, porque no había fiscal coordinador. Y esto trae muchos problemas por diferencias de opinión, criterios distintos entre todos los fiscales. Por supuesto que el ayudante fiscal es un instructor calificado con facultades especiales, pero la decisión, la dirección del proceso, el ejercicio de la acción, la imputación, todo lo que tiene que ver con las medidas trascendentes del proceso penal están a cargo del fiscal. Y lo que sucedía era, de alguna manera, que había resultados distintos en causas parecidas. Es decir, se abordaban problemas similares o análogos y las respuestas eran diferentes. Por ejemplo, algunos fiscales que podemos llamar punitivistas, tal vez, solamente si el delito superaba en su término medio los 3 años del artículo 151 del Código Procesal Penal, me instruían para que haga el proyecto de pedido de detención. Y otros decían, no, si el mínimo da para condena condicional, si lo citamos a 308. Entonces eran casos, qué sé yo, ciertos robos, ciertos hurtos, algunos agravados, que se trataban de un modo diferente. Una cuestión que a mí me pasó y mucho, tiene que ver, y les debe estar pasando a muchos de los aquí presentes, es que de pronto un robo calificado, un hurto, que en la gran ciudad, donde tiene su asiento el agente fiscal, no importa si es coordinador o se trabaja con uno distinto cada semana, de pronto forma parte de una catarata de delitos y puede pasar desapercibido el hecho de no tomar ningún temperamento al respecto. Pero no pasa lo mismo en el pueblo de 25.000, 30.000, 40.000 habitantes, donde ese mismo autor, cierto y determinado, ya está establecido, puede ya cometer 3, 4, 5, 10 hechos y se incendia la localidad. Entonces, de alguna manera, me parece a mí que la primera conclusión a la que me gustaría llegar, más allá de toda reforma legal o propósito de ley referenda o toda cuestión que tenga que ver con modificaciones legales, la verdad es que creo yo que es clave para evitar una actuación que desde afuera puede parecer incoherente o desde afuera puede parecer contradictoria de la ayudante fiscal. No lo es, porque en realidad responde a distintos fiscales. La primera cuestión es, me parece que marcar la importancia de esto que decía Gabriela en cuanto a criterios de trabajo coordinados. Ella está coordinada, lo que le permite
cierta libertad de acción porque ya conoce el criterio de sus titulares y cierta previsibilidad para poder anticiparse a la resolución de problemas. Esa es la primera cuestión que me parece relevante. La otra cuestión, segunda cuestión, y por los temas, por el tiempo acotado, que no voy a abusar del tiempo, por supuesto, desde ya, pero por el tiempo acotado de exposición me parece clave, me parece una cuestión que vos ya lo anticipaste, Daniel, en términos de cuál es la o cómo se debe posicionar el ayudante fiscal como funcionario y relacionado con la política criminal del lugar, porque seguramente cada localidad tiene una política criminal singular. Digo, no es lo mismo el delito rural en una localidad como Coronel Pringles, Coronel Suárez o La Barría Azul, que en alguna localidad del segundo cordón o tercer cordón del conurbano, de pronto es un delito más. La preocupación de las sociedades rurales, de las asociaciones de productores de ese lugar, bueno, ejercen cierta presión, de modo tal que esa es la perspectiva que me parece que el ayudante fiscal no puede perder de vista, es decir, qué importancia tienen ciertos delitos a los que debe dar prioridad. Luego, a mí se me ocurrió que antes de hacer propuestas que vayan a quedar en buenas intenciones, como decía hoy, de ley referenda, que en realidad después se pueden concretar o no, ojalá se concreten, me parece más importante, Daniel, y por supuesto que esto me parece que da para un ida y vuelta, es usar facultades que ya tenemos, pero que no usamos. O sea, que están recursos a disposición, pero que tal vez por temor a las consecuencias, por temor a declaraciones de nulidad o de invalidez, no utilizamos. Digo... Disculpame, Mauricio, un segundo, sí. Antes de hablar sobre este punto, que me imagino para dónde vas, a mí me parece importante marcar una cuestión que se nota muy claramente en las dos diferencias. Vos decime, Gabriela, si estoy equivocado con esto. Gabriela lo que está planteando es, yo estoy en una fiscalía con determinados fiscales que instruyen y determinados fiscales que hacen juicio, y tengo comunicación con ambos, y me imagino que para hablar en una terminología muy de estos tiempos, desde que estamos muy involucrados nosotros en todas las actividades de litigación y empezamos a entender la construcción de un caso de una manera mucho más estratégica y ordenada, pareciera que tu forma de trabajar o tu mecanismo o la estructura en la que vos trabajás, Gabriela, está mucho más cerca de poder mantener una política criminal unitaria respecto, en este caso, de un tema muy particular como es el tuyo, el tema de los delitos cometidos en situación de encierro o en lugares donde hay personas en encierro, y al mismo tiempo poder trabajar como ayudante fiscal una teoría del caso inicial que va a poder ser planteada por tu fiscal de juicio en su momento, ¿no? Versus lo que está planteando Mauricio, en el sentido de que si no hay una conexión directa con una cuestión, en una posición más o menos armónica de trabajo entre un ayudante fiscal y un fiscal, esto se vuelve un poco más complejo, no hace falta que lo digas, bastante obvio, pero, digamos, pero es importante posicionarnos sobre ese punto, ¿no, Gabriela? Sí, totalmente, porque de hecho nosotros continuamos sabiendo en qué quedó nuestra investigación y muchas veces también participamos hasta del juicio, aportando prueba o aportando testimonios en el mismo juicio. O sea, es muy importante la relación porque en definitiva todo va a llevar a las causas obviamente que llegan a juicio. Esa comunicación directa con el fiscal es fundamental porque a nosotros también el tema de la inmediatez, bueno, uno se sienta o acompaña al fiscal, las víctimas y todo ya nos conocen. Eso tiene mucho que ver en el tema penitenciario. Es generar confianza en las víctimas, sobre todo que con el transcurso del tiempo, cuando pasan por ahí 1 año, 2 años del hecho, traer detenidos a declarar es todo un tema. Entonces nosotros tenemos directa vinculación con eso. O sea, la problemática también es distinta. O sea, una persona que está detenida, que es algo que también deberíamos pensar cómo modificar esa cuestión de que no toda la carga probatoria caiga en cabeza de las personas detenidas cuando son víctimas, porque llegado ese momento a veces cambia de pensamiento, no quieren declarar y bueno,
bueno, al vernos a nosotros que seguimos en el mismo lugar y en definitiva tenemos un compromiso con esa causa, bueno, es transmisible a la fiscal de juicio. Y eso es muy importante. Muchas cuestiones también de consulta permanente son criterios donde uno también no quiere que las causas lleguen a una instancia y después por una nulidad pierda sentido todo el trabajo. Entonces, me parece fundamental esa comunicación y preverla desde la instrucción. Yo muchas veces consulto con la fiscal de juicio también. Lo que yo estaba pensando, Gabriela, hablando, digamos, dirigiéndome a vos, Mauricio, es qué complicado es para una comunidad muy específica, que es donde está ese ayudante fiscal, ver que las reacciones del ayudante fiscal son distintas, a lo mejor frente a determinado tipo de casos, a partir de que los fiscales con los que te referencias son diferentes y tienen diferentes formas de actuar, y en definitiva el ayudante fiscal es el que pone la cara en la comunidad directa, ¿no? Porque este es un tema muy importante, a mí me parece muy importante que tenga en cuenta, por eso yo estoy hablando de que hay una suerte de política criminal local, ¿no? No todas las localidades son iguales, no todos los bienes tienen el mismo valor simbólico, más allá del efectivo, respecto de ser protegido para la comunidad. Yo no sé si en el evento anterior que tuvimos, yo comenté este episodio, que el otro día lo hablaba en particular con quienes me acompañan aquí, cuando estábamos preparando este momento, de una situación en la cual yo planteé un caso en un departamento judicial, en una práctica de juicio por jurados, donde para mí el problema más grave era las características personales de la víctima, pensando en la audiencia de selección de jurado, y me encontré con que todos habían puesto la atención en otra cosa, que era el bien sustraído, que era un motovehículo, un ciclomotor. Y yo digo, claro, en esta comunidad esto es un elemento muy importante. Yo, que he sido siempre un fiscal del conurbano, era un elemento más importante, como cualquier bien que le sustraen a cualquiera, pero de los tantos que se sustraen en el conurbano. Por eso, me imagino, Mauricio, que poder trabajar cuestiones en términos de una litigación futura a partir de la construcción de una teoría del caso inicial es todo un desafío para un ayudante fiscal. Así es, exactamente. El ayudante fiscal, lo saben las personas que están aquí conectadas, tiene un altísimo nivel de exposición junto al juez de paz local, es la única, o son las únicas autoridades judiciales y el único representante del Ministerio Público Fiscal. Esto lo coloca en una posición, de alguna manera, prestigiosa, pero al mismo tiempo a veces puede estar en aprietos o en ciertas situaciones difíciles. Les cuento una pequeña anécdota. Yo trabajaba con 10 fiscales, es decir, uno de turno distinto cada semana. En un momento me citan formalmente a una reunión en la sociedad rural, como en los lugares pequeños suele ocurrir, que son citados por el cuartel de bomberos para abordar ciertos problemas, por las sociedades rurales para abordar otros, siempre en un clima de buen diálogo. Y la verdad es que en esa reunión uno no puede recurrir a sutilezas o cuestiones de organización interna, como por ejemplo esto no lo decido yo, lo decide el fiscal. Y hay que dar una respuesta aceptable, una respuesta coherente, y la particularidad es que me presentaban 12, 14 casos de personas que están dedicadas al delito de vigiato, muchas de ellas ya condenadas por delitos de ese tipo, y como eran causas que pertenecían a fiscales diferentes, yo en algunos, como dije, en algunos casos, algunos fiscales eran más punitivistas, en otros más garantistas, entonces había diferencias de criterio. La respuesta fue, bueno, voy a pedir instrucciones y traté de salir elegantemente de la situación. Pero la verdad es que si tuviera la coordinación de un solo fiscal, esa respuesta habría sido uniforme, mucho menos estresante, más compacta, más sólida, incluso mirando el principio de unidad del Ministerio Público Fiscal y la eficiencia en el trámite de las causas penales. No sé si eso de alguna manera da respuesta, Daniela. Sí, en realidad, cuando yo pienso en la construcción del caso, que creo que es algo a lo que nos tenemos que empezar a acostumbrar para poder salir de una cultura del trámite que hemos tenido históricamente respecto al expediente penal, ¿no? Es decir, una cosa es tener una mentalidad respecto de abordar el conflicto y de tramitar el conflicto, pero desde el punto de vista de cómo darle una respuesta
que en nuestros casos es llevando las cosas a una determinada instancia a la cual se juzguen o se resuelvan de la manera que se puedan resolver, ya sea bajo un sistema de mediación o bajo el sistema que uno le parezca, pero la realidad es que esto de pensar en una forma de la construcción del caso, para un ayudante fiscal implica construirlo desde donde está, que es desde la ayudantía fiscal. No la puede construir desde la fiscalía a la cual está reportando porque está lejos y porque aparte posiblemente corre el riesgo de que ese fiscal que está lejos no conozca tan claramente, no por una cuestión de que no quiera, sino porque está en otro lugar, digamos, tan claramente cuál es el estado espiritual que vive la comunidad respecto de una situación delictiva que acaba de sufrir. Ahora, pasando a un tema que vos ibas a avanzar antes, y te pido que primero lo abordemos con vos y después Gabriela nos diga si en algún momento estos temas los trabajó, es, efectivamente, hay ayudantías fiscales que están muy lejos de las cabeceras departamentales, y la situación urgente es urgente. ¿No? Y que sea urgente es que hay que resolverla ya. Y la verdad es que uno de los objetivos fundamentales que tiene que el Ministerio Público, más obviamente en la investigación de los hechos, en el juzgamiento de los hechos, es, frente a situaciones determinadas, por ejemplo, hacer cesar el estado antijurídico que está en un momento determinado desarrollándose y que requiere una decisión inmediata. Entonces, acá viene esta cuestión que habías vos avanzado un poco, que es, ¿qué se hace con las facultades que el ayudante fiscal tiene? ¿Cómo puede llevarlas hasta el máximo de su posibilidad de uso? Y a lo mejor particularmente tiene una porción interesante de analizar esta cuestión del allanamiento fiscal. Por eso te quería pedir que vos nos hables un poco de esto para después hablar con Gabriela, que seguramente tiene una situación diferente porque tiene el fiscal cerca, pero vos lo tenías lejos. Lejos y distinto cada semana. No solamente lejos, distinto cada semana. Eran 10 en total, 11, no me acuerdo ahora exactamente. Pero yo pensaba esto de cómo dotar o cómo ser conscientes de la autonomía del ayudante fiscal, sin que esto implique declarar la independencia del fiscal, por supuesto, ni tampoco avanzar sobre su dirección en el proceso. Es el agente fiscal indiscutiblemente el único director del IPP. Por eso es importante un trabajo serio y solvente, ganar la confianza. La confianza creo que se gana con un trabajo serio y solvente, pero lo cierto es que retomando de alguna manera, uniendo la teoría del caso, con lo que también decía Gabriela en cuanto a constituirse en el lugar del hecho, la presencia o retomar la idea de presencia efectiva del ayudante fiscal o su auxiliar letrado en el escenario delictivo permite la construcción de una teoría del caso mucho más solvente y seria. Es decir, de alguna manera, no de alguna manera, directamente son los ojos del fiscal en el lugar del hecho, si acuden al lugar del hecho, por supuesto, no a todos, sino a aquellos de mayor relevancia o para que para el ayudante fiscal tenga mayor relevancia. De pronto puede parecer medio nimio que un ayudante fiscal vaya a un hecho de abigeato, pero digo, en la gran ciudad, pero para allá, para el lugar donde está cumpliendo funciones, es importante. Lo mismo en otros delitos vinculados a la producción agropecuaria, delitos vinculados al tráfico de estupefacientes, delitos vinculados a los establecimientos no carcelarios, sino a las comisarías, etc. Honestamente creo que esta presencia en el lugar del hecho del ayudante fiscal permite una información de excelente calidad para el agente fiscal, le hace ganar la confianza al ayudante fiscal para poder tomar decisiones in situ en forma inmediata. Una de ellas es una facultad muy poco usada, pero que está perfectamente contemplada en el artículo 59, inciso primero, que es el allanamiento del fiscal. No solamente el allanamiento del fiscal. El allanamiento del fiscal, además de el registro, por supuesto, el registro de lugares, en la requisa personal, en la orden de secuestro, la orden de presentación, todo eso se puede hacer sin orden en términos del artículo 59, inciso primero, en tanto en cuanto se estén dadas las condiciones de necesidad y urgencia que la ley contempla. A mí se me ocurría que la ley quiere que usemos esta facultad, somos nosotros los que no la usamos. ¿Y por qué lo digo? Porque dice textualmente el artículo 59, inciso primero, segundo y tercer párrafos, que en estos casos del allanamiento del fiscal, allanamiento, secuestro, etcétera, todas las medidas de requisa, etcétera, el agente fiscal solicitará la convalidación dentro de las 48 horas al juez de garantías y si el juez no se expide, queda tácitamente convalidada la medida. Es decir, que la ley pretende que se utilice y que
esto se torne dinámico, algo habitual, algo común. A ver, si la usa la policía, la facultad, y trata de forzar los hechos para encajarlos en el 222 del Código, nosotros somos garantías de la legalidad, guardianes del proceso penal y tenemos el deber de objetividad. ¿Cómo no lo vamos a utilizar nosotros? Y esto nos lleva a algunos interrogantes. ¿Por qué no la usamos? Bueno, porque se teme a lo desconocido, se teme a la invalidez. Les adelanto que en realidad yo tengo cientos de causas en las que he usado, no es un decir ni una exageración, cientos de causas en las que he utilizado la facultad, por supuesto con moderación y con mucho cuidado, porque la policía engaña, y ustedes lo saben muy bien, transmite información errónea. Yo tengo una aplicación que graba las llamadas, por las dudas, nunca tuve que acudir a ella, pero digo, en el teléfono del turno, no en mi teléfono personal, en el teléfono que se usa para las llamadas, tengo una aplicación que graba llamadas. Entonces, cuando la policía me dice, aparecieron, mi fiscalía es temática en materia de drogas, aparecieron 500 gramos de cocaína, después aparecen 100, bueno, tengo el dato grabado, digo, esta podría ser una discrepancia. Pero luego surge una gran pregunta y es, bueno, ¿y cómo uso esta facultad? ¿Cómo el instrumento? ¿Cómo la materializo? ¿Cómo la llevo a cabo dentro del IPP? ¿No? Porque en realidad pensemos que cuando van a hacer el allanamiento en una vivienda, no van a leer una orden judicial y la persona se las va a pedir. Entonces, algo que decir. Déjame hacer de abogado del diablo en un punto, digamos. Digamos, Sí. si yo podría decirte en relación al allanamiento fiscal, yo podría decirte, bueno, pero el allanamiento fiscal es un allanamiento que hace el fiscal, no el ayudante fiscal, ¿no? Esto, déjame ponerme en esta posición de abogado del diablo, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo vos pudiste instrumentar, siendo ayudante fiscal, allanamientos fiscales? Digamos, ¿cómo pudiste generar un puente entre lo que sería una interpretación absolutamente lineal y absolutamente rígida, digamos, que es el planteo que yo te estoy haciendo, con una situación en la cual alguien diga, bueno, no, pero yo ayudante fiscal puedo hacer un allanamiento fiscal? Bien. Bueno, la respuesta está en el 59, inciso 1, que es que cuando existiese peligro para la demora, le hace, entre paréntesis, en la incorporación de material de prueba relevante, que hace a la teoría del caso, el agente fiscal podrá, con aviso previo al juez de garantías, ordenar, no dice que lo tiene que hacer él, de modo tal que el ayudante fiscal podría pedir instrucciones al agente fiscal. Y básicamente lo que yo mencionaba al principio, de que trabajo con ayudantes fiscales descentralizados y con un ayudante fiscal tematizado en mi fiscalía, era simplemente para llegar a esta cuestión. Yo trabajo de esa manera con los ayudantes fiscales descentralizados y con mi ayudante fiscal temático. Los allanamientos los llevan a cabo ellos. A veces voy yo, en ocasiones, pero la orden es mía. ¿Y cómo lo documento? Uno podría hacer disculpame que estoy tratando de manejar el tiempo, por eso te interrumpo. Uno podría interpretar esto de esta manera, así como los fiscales, cuando tenemos una orden de allanamiento dictada por un juez, la podemos delegar en el personal policial para que lo realicen. Digamos, podríamos hacer una similitud con esta situación en la cual un fiscal desde donde está ordena el allanamiento fiscal y lo delega para la actividad en el ayudante fiscal que está en el territorio, digamos. Exacto. Y brevemente, ya sé que estamos justo al límite con el tiempo, brevemente cuento cómo se instrumentaría aún el IPP digital. La primera diligencia que tendría que aparecer en el IPP sería un señor agente fiscal informo de parte del ayudante fiscal donde cuenta todas las circunstancias de hecho. Por ejemplo, la policía interceptó un vehículo que intentó darse la fuga a las 3 de la madrugada de un sujeto que arriba del torpedo tenía una sustancia blancuzca que aparentaba ser cocaína. Se hizo el test de orientación, se determinó que era cocaína. Y ahí surge la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Esperamos hasta el otro día y hacemos el allanamiento y ponemos una consigna en el domicilio? A ver, sería muy sonso pensar que si hubiera algo en esa vivienda, que es la vivienda del sujeto interceptado, podría llegar a guardarlo, sobre todo cuando los familiares en un pequeño pueblo se enteran inmediatamente de toda situación. Entonces, la cuestión es, se hace un consta donde se informa de esas circunstancias. De hecho, hay una comunicación con el agente fiscal. El agente fiscal instruye, en ese caso, para hacer la orden del allanamiento de necesidad de urgencia, porque existe peligro en la demora. No basta con decir que existan razones de urgencia, sino de expresar cuáles son los motivos de esa urgencia. Por ejemplo, no se puede esperar hasta las 8 o 9 de la mañana hasta que haga el juzgado de paz
para pedir allanamiento porque eso implicaría la pérdida de material probatorio. Luego está la llamada, en ese mismo informe conste, al juzgado de garantías dando aviso previo de la orden. Y finalmente, ese texto se va de alguna manera a espejar en el acta de allanamiento que haga la policía. Luego, una vez concretada la medida, resultado positivo o negativo, se solicitaría la convalidación al juzgado de garantías o de paz letrado al otro día. Como si fuese un pedido de conversión de la aprehensión en detención. Es clarísimo. Gabriela, ¿a vos en alguna oportunidad te tocó hacer algo así, estar en la unidad, darte cuenta que no podías esperar, el fiscal no poder acercarse a la unidad penal en ese momento, porque a lo mejor está, como vos tenés fiscales que se dedican a delitos ordinarios, a lo mejor estás vos actuando en el momento que al mismo tiempo toda la fiscalía está de turno para los delitos ordinarios, ¿no? Digamos, esto te debe pasar millones de veces. ¿Tuviste que hacer algo parecido a esto que está mencionando Mauricio? ¿No lo necesitaste? ¿Qué opinás respecto de eso? No, sinceramente mucho no lo necesitamos, o sea, siempre hay circunstancias que no están contempladas y hay que tomar decisiones. Por ejemplo, nosotros siempre con las situaciones en 1390, porque casi todas las cosas que pasan dentro de un penal llegan a rozar la 1390, aunque sean conflictos entre propios internos. Sabemos que debemos usar una fuerza distinta como Gendarmería. Bueno, nos ha pasado que Gendarmería no podía venir hasta el otro día. El contexto dentro de un penal no es lo mismo que en la calle, donde cada uno puede poner un consigna, pero acá no pasa lo mismo, sobre todo porque hay superpoblación. Entonces, yo tomo la determinación a veces de convocar a la fuerza que tengo cerca, que es policía científica, donde tengo rastros, fotografía. Yo prefiero tener la prueba antes de no tener nada, o antes que se genere otra situación de violencia, porque un hecho violento dentro de un penal implica separar a las personas que ocupaban la celda o que ocupaban el pabellón, colocarlas en otro lugar, que se comuniquen entre sí. Son distintas circunstancias que se van dando. Como nosotros ya hace 10 años que estamos en esto, hemos pasado por millones de situaciones que todo te va educando, todo te da para aprender, todo te da resolución, porque tampoco tenemos, si bien tenemos una comunicación directa con el fiscal, a veces pasa que tenemos problemas de comunicación. Dentro de los penales no se puede hablar ya por teléfono, no sé si es una cuestión que se ha bloqueado la comunicación, pero, por ejemplo, hasta hace poco hemos tenido mucho problema de comunicación. Entonces yo ahí resuelvo y dejo constancia en el acta que ejecuto con las 2 secretarias, que siempre vamos las 3 personas que estamos con cargo de la ayudantía a los lugares del hecho, porque nos tenemos que dividir la tarea, cada una controla distintas situaciones. Yo generalmente soy la que digito qué trabajo hace cada una, y ellas, una se siente, empieza a escuchar a los testigos, otra me acompaña a mí con la gendarmería al lugar del hecho, o sea, el penal es grande y es chico a la vez, o sea, son las dos cosas. Pero en realidad este tipo de situaciones de allanamiento no hemos hecho órdenes de presentación a hospitales, todo ese tipo de cosas, pero no he tenido esa circunstancia. Y si la tengo, lo resuelvo en el momento y lo fundo. Por ejemplo, la no presencia a veces de secuestros de los elementos, uno cuando llega ya lo secuestró el servicio penitenciario. O sea, y cuando nosotros llegamos ya prácticamente y muchas veces han limpiado los rastros, la sangre o lo que sea. Entonces, yo dejo constancia de todo lo que pasa precisamente por eso, porque sabemos que esa situación va a llegar a un juicio oral y va a haber que explicar esa situación, esas circunstancias. Así que dejamos constancia en el acta de todo lo sucedido y después obviamente comunicamos al fiscal los problemas que hemos tenido, si no lo pudimos hacer en ese momento. Lo cierto es, digamos, que la realidad es que, bueno, como ya lo habíamos dicho, vos tenés al fiscal mucho más cerca, si hubiera que hacer alguna cosa. Exacto, escribimos toda la causa prácticamente y muchas, puedo llegar a decir, el 99% de las causas que tenemos en la ayudantía fueron a juicio, tienen condena y eso es llevarnos del lugar del hecho toda la información. Obviamente el fiscal va a ser, pero bueno, nosotros escuchamos a los testigos, prácticamente nos llevamos a veces la orden o sea, todo el material para pedir la detención del que sea imputado. Obviamente después llegamos a la fiscalía, el fiscal va a leer todo y
y nos va a dar el ok si corresponde o no la indagatoria o pedir la detención. Pero prácticamente tenemos todo cerrado en ese momento. Es muy distinto a lo que le pasaba a Mauricio o a los ayudantes, es otra realidad totalmente diferente, por eso quizás un ayudante fiscal tendría que estar direccionado o por 2 fiscalías en su lugar, su pueblo, pienso yo, ¿no? Aporto como para no tener tanta, o 3 fiscalías, y tendría ahí ya 3 criterios de 3 fiscalías distintas y no de 10 o 11. No sé, circunscribir más el trabajo de un ayudante fiscal a ese tema, a esa posibilidad. Es muy importante conocer el criterio de las personas que están a cargo. Es muy claro, estamos llegando al límite de nuestro tiempo, permítanme que cierre un poco el panel. Bueno, seguramente todos los que nos están escuchando no habrán escuchado nada novedoso, terriblemente novedoso, pero hay una cosa que es muy importante y es esta cuestión en la que tratamos de hacer hincapié respecto de cuál es el nivel de protagonismo que debe tener un ayudante fiscal al momento de el diseño de políticas criminales y al momento de pensar el diseño del modo en que un caso va a ser encarado cuando es a él al que le toca tener el tema sobre sus espaldas. Por supuesto, esto no habla ni de, como dijo bien Mauricio, de pensar en un ayudante fiscal autónomo, en un ayudante fiscal que declare la independencia respecto del fiscal, que no lo debe hacer y no lo puede hacer, pero sí respecto de un protagonismo distinto y que no lo tenga como una especie, para decirlo de manera un poco burda, pero se va a entender como una especie de comisario de lujo en una determinada localidad, en un determinado lugar particular, aunque no sea descentralizado, como es el caso de Gabriela, por ejemplo. No, los ayudantes fiscales no son comisarios de lujo, son, como bien dijo Mauricio, la cara del Ministerio Público Fiscal en muchas localidades donde no hay otro representante del Ministerio Público Fiscal. Y en el caso de los ayudantes fiscales que intervienen en temas temáticos desde lugares centrales, como es el caso de Gabriela, bueno, es la representación del Ministerio Público Fiscal en el lugar en el que le toca caminar esta cuestión. La idea es de un poco haber utilizado este tiempo para comunicarnos con todos el resto de los colegas ayudantes fiscales de la provincia, por parte de 2 ayudantes fiscales por parte de un ayudante fiscal, un ex ayudante fiscal y el fiscal. Nos pareció muy interesante también esta mirada de Mauricio en cuanto a que había estado en la función y hoy no lo está, y hoy tiene a cargo personas que tenían esa función que él en algún momento tuvo. Y también es muy interesante haber tenido la mirada de un ayudante fiscal que trabaja un tema temático muy, muy particular y muy delicado, como es el de los delitos cometidos en lugares de encierro. Así que yo les agradezco muchísimo que hayan intervenido en este panel. Les agradezco desde mi lugar el trabajo de todos los días y los dejo un minuto a cada uno de los que han participado conmigo en el panel para que se puedan despedir de ustedes. Gabriela. Bueno, muchas gracias por escucharnos, por brindar nuestra experiencia. Espero que en algo les haya servido. Sé que todos trabajan de esto y pasan por las mismas situaciones que pasamos todos. Pero bueno, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Estamos en la UFI 1 de San Martín, en la ayudantía fiscal de delitos cárceles del penal de San Martín. Les mando un abrazo. Bueno, por mi parte, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Gracias a todos los que se han conectado y nos están escuchando. Sepan que en esa soledad de muchos los acompaño porque me tocó vivirlo. En su momento era complicado, ahora tal vez no tanto. Estamos más afianzados y ya conocemos. En aquel momento se veía con mucho recelo, desconfianza la función del ayudante fiscal porque el agente fiscal estaba celoso de alguna manera del ayudante fiscal porque no sabía qué era, qué venía a hacer. Hoy ya estamos de otra manera. Yo los invito, para finalizar, les hago una propuesta y los invito a utilizar facultades que hasta ahora no usamos y que están a disposición y perfectamente contempladas. Nunca he tenido ningún problema, ni siquiera las defensas han planteado la nulidad de un allanamiento fiscal. No hay fallos en los que se discutan estas cuestiones, de hecho se dan por sentadas.
sí les puedo ofrecer un fallo donde la Cámara de Apelaciones le recrimina a una jueza de garantías que me denunció por haber suspendido un allanamiento que yo creí que no era oportuno realizar porque el imputado no estaba en la casa, que el allanamiento es una facultad exclusiva del fiscal y que está disponible para poder asegurar los fines del artículo 266. Ese fallo lo puedo compartir, como también puedo compartir otros fallos en los que uno debe animarse. Y ya con esto cierro. Por ejemplo, en Bahía Blanca hace poco la Cámara Federal dictó un fallo en el marco de una causa donde el fiscal federal obligó al imputado a colocar su dedo en el teléfono iPhone que no se podía abrir de otra manera. Y dijo que es una facultad fiscal y lo puede ordenar directamente. Eso sucedería lo mismo aquí en provincia. Nada, esto último simplemente para marcar que hay que animarse a usar facultades que se tienen y bueno, después los criterios judiciales dirán lo propio. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, ese material que decís que podés compartir, si me lo haces llegar a mí, yo se lo voy a hacer llegar a los ayudantes fiscales a través de las Fiscalías Generales. Y bueno, aquí hemos terminado este momento de la jornada. Les agradezco a todos mucho y espero que puedan seguir aprovechando el resto del tiempo de la actividad de la jornada. Les mando un abrazo a todos y a todas.